mejor usamos nuestro programa para encontrar la tasa y así ya nos evitamos muchas cuentitas, ¿no? Bueno, voy a continuar de ahí a hacer otro ejemplo de fondo de amortización. Y entonces de aquí ya habíamos visto esta parte. ¿Sí? Y me voy a esta que dice ejemplo de fondo. Y bueno, pues al igual que en el caso de amortización, nosotros podemos tener problemas para nuestro fondo de amortización, que a final de cuentas es donde vamos a guardar el dinero. Ahora en el cual nosotros vamos a guardar el dinero, pero haciendo pagos crecientes. Y dice, considere que el pago total en el 10º periodo es un monto R subíndice K. Y la tasa que nos cobra el prestamista es una cierta tasa I, que permanece constante durante todo el plazo de la deuda. Y lo que varía son los depósitos que son llevados al fondo de amortización. Entonces, en este caso, para juntar el total de la deuda, pues van a ir variando esos depósitos. Y CAL, bueno, para ponerle una letra, el monto total de la deuda. Entonces, el interés pagado es I por L. Y el depósito que se lleva al fondo es de la forma RK menos I por L. Entonces aquí déjenme recalcar algunas palabras. Yo estoy hablando de pago total. Entonces mi pago total quiere decir que involucra los intereses más el depósito al fondo. Y a ver, permítanme tantito. Ah, ya. Es que no agarraba bien la pluma. El depósito al fondo. Estoy diciendo que en este ejemplo en específico me están dando el pago total y pues ahora yo tengo que el depósito al fondo sería lo que se va a pagar en total menos la parte que se va a intereses. La verdad que en esta nota en específico como que rebusqué un poquito la anotación y espero no nos hagamos bolas. Ahora bien, regresamos a lo mismo de antes. Lo que nosotros ponemos en el fondo con todos sus intereses, al término del plazo de la deuda debe de ser suficiente como para cubrir la cantidad que nos prestaron, que en este caso es una cantidad L. Entonces yo estoy haciendo paguitos R1 menos lo que se fue intereses, R2 menos lo que se fue intereses y así hasta un RN menos lo que se fue intereses y aquí al final, al término del plazo se tiene que juntar lo suficiente como para cubrir la deuda. Y entonces, ¿cómo expresamos este problema? Bueno, pues este problema se convierte en que el valor acumulado de esos pagos deben de dar el total de la deuda. Y es lo que yo estoy poniendo aquí. Este primer paguito, R1 por I menos L, menos los intereses, lo voy a llevar hasta el tiempo N menos sum periodos a una cierta tasa J, que es la tasa de nuestro fondo de amortización. Y luego el segundo pago, pues se lleva el segundo pago menos los intereses a una tasa J, N menos 2 periodos hasta el N y así hasta el último pago, que sería RN menos I por L. Y entonces todo lo que yo acumulo aquí debe de ser equivalente a mi deuda. Y bueno, aquí yo digo esto, lo trato de simplificar un poco, que le repito aquí, creo que la anotación no lo puse lo más simple posible. Sería que tengo esta suma y la puedo dividir en dos sumas, en algo que está sumando, que son los pagos, menos algo que se fue al pago de intereses, que es el I por L. Entonces, en este caso, yo tomo y multiplico por
Y vean que 1 más j a la n menos k lo podemos ver como, lo puedo ver como 1 más j a la n por 1 más j a la menos k, pero yo decidí escribirlo como v a la k, o sea, cambiar este por v a la k, 1 más j a la n. ¿Sí? ¿Eso para qué? Bueno, pues para que se vaya pareciendo a expresiones que nosotros manejamos cotidianamente. Entonces, en este caso me dicen, esta es la suma sobre el monto de ese pago traído a valor presente en los n periodos. Aquí esto es como, esto estaría en el tiempo cero, ¿no? Este es un valor presente o esto está en el tiempo cero. Pero como yo quiero que esté al final, cuando se junta lo de la deuda, por eso está multiplicado por este 1 más j a la n. Y hago exactamente lo mismo para la parte que corresponde a los intereses de la deuda que se están cubriendo. Entonces, esta I por L es una constante con respecto a la suma. De tal forma que tengo mi I por L y luego la suma desde que K es igual a 1 hasta N de traer a valor presente, de V a la K. Y de nuevo por ese factor 1 más J a la N. Bueno, si nosotros nos fijamos, lo que yo tengo en esta otra, esta suma, pues es una anualidad, pues es un concepto conocido, es el concepto de anualidad vencida, que hace n pagos a una cierta tasa de interés J. ¿Sí? ¿Y cómo me queda mi expresión? Me dicen, bueno, este 1 más J a la n está en los dos términos, entonces lo puedes pasar dividiendo, o es lo mismo que decir que multipliques por V a la n, ambos lados de la igualdad, y nos queda que la deuda traída a valor presente es igual a la suma de estos, del valor presente de estos pagos, menos los intereses, que es la I por L, por una anualidad que hace n pagos a una cierta tasa J. Y es lo que estamos poniendo en esa línea de ahí. Acuérdense que esta a su vez y esta anualidad, todo está calculado con la tasa de interés J, porque yo lo que estoy viendo es cómo se comporta el fondo de amortización. Bueno, en este caso, esta cantidad de aquí que está restando, la estoy pasando del otro lado sumando, y solamente porque esta tiene L y esta tiene L. Y aquí estoy diciendo que estoy encontrando una expresión para el cálculo del monto de la deuda. Aquí tenemos un ligero paréntesis de si esta L yo la factorizo, voy a tener L que multiplica V a la N más I de la tasa de interés por 1 menos V a la N. Y puedo tratar de simplificar esto. La verdad no se simplifica así como mucho, pero nuestra simplificación sería que aquí primero hago un común denominador y me queda J por V a la N más mi tasa de interés más la tasa de interés por V a la N todo sobre J. Y yo lo que digo es que esta es equivalente a la siguiente. Vean que aquí tengo un V a la N y aquí tengo un V a la N. ¿Sí? Entonces yo lo que decidí fue factorizar este V a la N. Y el signo también. Entonces me queda aquí I, bueno, el signo menos afuera, y aquí como no tenía signo, pues la J sería menos J acá. Pero quiero que se vea un poquito más simple. Ahí yo nomás estoy juntando los que tiene V a la N. Estoy dejando esta ahí y estoy sumando y restando J. Lo cual pues sería un 0 y no me afecta a mi igualdad. Pero para que vean que aquí tenemos I menos J, aquí I menos J y aquí pues me sobró una J.
¿Eso cómo lo simplifico? Bueno, pues digo J entre J me va a dar un 1. Aquí, bueno, creo que aquí no. Déjame corrijo aquí esta rayita. Este es igual a J entre J me da ese 1. Luego me queda I menos J que está aquí y está acá. Lo factorizo como 1 menos V a la N entre J, que es una anualidad que hace N pagos a una cierta tasa J. Y bueno, todo esto que puse aquí en azulito para pasarme a esta expresión y decir que el monto de la deuda es igual al valor presente de los pagos totales que se van a realizar sobre 1 más un cierto factor que depende de la tasa de interés y de la tasa que esté en el fondo por una anualidad que hace J pagos. Y me voy a quedar con esta expresión de aquí y luego aplicarla a algunos ejemplos en específico. ¿Sí? Aquí yo estoy diciendo que a partir del pago total estoy determinando cuál sería el monto de la deuda. Y vamos a verlo en un caso en específico. Me dicen aquí, bueno, ¿qué pasa si los pagos son crecientes en progresión aritmética? Los pagos totales, es decir, uno va haciendo un pago P, luego un P más Q, P más 2Q y así hasta P más N menos 1Q. ¿Cómo te queda tu expresión? Bueno, en la parte superior yo estaría diciendo que tengo que calcular el valor presente de esos pagos. Sería sustituir esta RK con una relación en esto, pero el valor presente de una anualidad creciente en progresión aritmética ya es un valor conocido. ¿Sí? Es un valor conocido, es el pago inicial P por una anualidad que hace N pagos a esa cierta tasa J más el incremento de los pagos por una anualidad que hace N pagos a la tasa J menos N V a la N sobre J. O sea, digamos que esto ya es una cantidad conocida que pues déjeme ponerla ahí, ¿no? Esta es como tal una anualidad creciente en progresión aritmética. Nuestro numerador. El denominador se queda exactamente igual como estaba porque el denominador no depende del monto de los pagos. Ahora aquí pues me quedó una cuentota, ¿sí? Bastante grande para determinar el saldo de la deuda. Esto es solo que no nos den el saldo de la deuda. ¿Sí? Si no nos dan la deuda, hay que calcularla. Si sí te dan la deuda, esta fórmula no es necesario de utilizar. Ahora, ¿yo cómo puedo determinar cuánto hay acumulado en el fondo? Ay, perdón, se me movió tantito. ¿Cuánto hay acumulado en el fondo? ¿Sí? En este caso, bueno, nosotros voy a hacer un dibujito de este lado. Estaría yo diciendo que se hacen pagos, digamos, desde el 1 hasta el T. Ahí es donde queremos encontrar el saldo del fondo. Bueno, aquí los pagos que se van a hacer no son esta P, porque esta P incluye el monto de los intereses. Entonces yo estoy diciéndoles que voy a poner P barrita a el pago que se va a realizar menos
y quitarle la parte de los intereses para quedar específicamente con el depósito que va al fondo. Y entonces estoy diciendo que mi problema pues se convierte en el problema de recibir un pago P barrita, luego un pago P barrita más un incremento Q, P barrita más 2 veces ese incremento Q, y así hasta P barrita más T menos 1 veces ese incremento Q. Y esto lo calculamos nosotros a valor presente. No estoy poniendo valor presente porque así lo escribí ya en la fórmula de allá. Para saber a cuánto equivale el día de hoy, el valor presente de esos pagos realizados, pero como me están pidiendo el valor en el tiempo T, entonces esto que calculé en el 0 lo llevo al T con una tasa 1 más J a la T. ¿Sí? O bien, pues podríamos haber tomado cada paguito y llevado directamente al T. Lo puse así para que nosotros digamos, bueno, el valor presente de esos paguitos es una anualidad conocida. Es P barrita en este caso, que es el pago inicial, por una anualidad que hace T pagos más un incremento Q. Una anualidad que hace T pagos menos T, ve a la T sobre J. Si ven, es esta misma fórmula de aquí arriba, pero ahora cuando se hacen T paguitos. Y ya que tengo esa cantidad a la cual estoy llamando valor presente, digo, bueno, pero no me la pidieron en el 0, me la pidieron en el tiempo T. Y pues aquí tenemos que el saldo en el tiempo T sería lo que tenías en el 0 llevado a una cierta tasa J, aquí está mal la letra, cierta tasa J T periodos, ¿sí? Llevado acá. Yo aquí ya hice una cuenta que no estoy escribiendo, pero que ahorita se va a ver muy directa. ¿Qué me queda de saldo? Pues me dicen lo que tienes aquí arriba por 1 más J a la T. Entonces tengo P barra. Una anualidad de T pagos por 1 más J a la T, valor acumulado de T pagos a la tasa J más Q. De nuevo, tengo una anualidad de T pagos por 1 más J a la T, valor acumulado de T pagos a la tasa J. Luego tengo T B a la T por 1 más J a la T. 1 más J a la T con el B a la T se van y me queda solo el T sobre J. Y esta expresión así, como la tengo aquí, me daría el saldo, pero para mi fondo, cuando estoy hablando yo específicamente de que los depósitos al fondo crecen en progresión aritmética. Y nos quedamos con esa expresión. Ahora, la verdad que depende del problema, qué tan práctico o no es utilizar estas formulitas, ¿no? Pero esta es una expresión. Esta es la expresión que se obtiene de forma prospectiva. ¿Sí? Si nosotros la queremos hacer retrospectiva, pues también se puede, ¿no? ¿Qué diga? Esta es retrospectiva, perdón. Y si la quiero hacer prospectiva, también se puede, pero nos queda una expresión un poquito más larga. Por eso yo solo puse esta. Bueno, vamos a verlo en un ejemplo con numeritos para que quede más claro cuál es la edad de esta cuentita. Dice que me salté unas letras, una deuda. Un deudo sí estaba bien, perdón. Un deudo cubre una deuda
a un fondo de amortización con tasa de interés anual efectivo del 5%, realizando pagos durante 10 años. Entonces, se quiere cubrir una deuda, no nos están diciendo de cuánto. Hay un fondo de interés que ofrece una tasa del 5% y nos están dando el plazo. Entonces, hasta ahí el problema nos está diciendo que la deuda, quién sabe cuánto vale, que la tasa de interés del fondo, que es la J, es del 5% y que el número de periodos son 10. Dice, los pagos son tales que el primero es de 200, el segundo de 190 y así sucesivamente hasta que el último es de 110. En este caso son los pagos totales, ¿sí? Voy a poner totales para que quede más claro. Bueno, pues en este caso me están diciendo que la P, el pago con el cual comienzan, es 200 y cada pago es 10 unidades más pequeña. Entonces aquí yo tengo un incremento Q, que de hecho es un incremento negativo, es un menos 10, hasta que acabo en 110. ¿Sí? Y nos piden, determina el monto de la deuda, o sea, la deuda que no sabíamos, si la tasa de interés efectiva de la deuda, o sea, lo que cobra el prestamista es 6%, y la tasa de interés del fondo es 5%. Bueno, esa ya la habíamos mencionado arriba, ¿no? Y nos dicen, bueno, ¿cuánto pediste prestado si es que estás pagando de esta forma? Vean que el esquema de pagos, pero esto es, de nuevo lo vuelvo a poner acá. Estos son los pagos totales. Van 200, 190, 180 y así hasta 110. Y es necesario restarle los intereses para saber cuánto dinero se está yendo al fondo de amortización. Bueno, pues primero el monto de la deuda. ¿Sí? El monto de la deuda lo voy a calcular con esta expresión que tenemos aquí. ¿Sí? Mi deuda es igual al pago, que para mi problema va a ser ahorita 200, de una anualidad que hace 10 pagos a una tasa del 5%, más un incremento de menos 10, por una anualidad que hace 10 pagos, una tasa del 10%, menos 10, ve a la 10 sobre la tasa, que es del 5%, 1 más la tasa ahí es 6%, menos 5%, anualidad que hace 10 pagos a la tasa del 5%. Eso es lo que tengo escrito aquí abajo, ¿sí? Estoy haciendo la sustitución directa en mi formulita para determinar cuánto se pidió prestado. Haciendo esto, se tiene el monto de la deuda, o sea, lo que se pidió prestado. Me dicen, ¿sabes qué? Pediste prestado 1,139 pesos con 81 centavos. Esto responde al primer inciso. Ahora nos dicen, bueno, calcula en el 5 cuánto se debe. Más aún, bueno, aquí lo puedo poner aquí abajito. No lo están pidiendo, pero vale la pena, digamos, tenerlo en cuenta. Que el interés de la deuda pues corresponde a mi deuda 1,139.81 por la tasa de interés que es aplicable a la deuda, que es del 6%. Entonces, cada periodo se está pagando una cantidad constante, pero es una cantidad constante de 1,139.81 por la tasa de interés. Nos dice que cada periodo se pagan 68.386. Esto es lo que se está pagando de interés de la deuda cada periodo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van realmente los paguitos? Sí, aquí
si hago un dibujo, déjenme hago un dibujo y ahorita explicamos esta expresión de aquí. Tenemos 10 periodos. Y nos dice que el primer año, déjenme ponerlo por separado, se están pagando 131 pesos con 61 centavos más 68.39, prácticamente aquí estoy redondeando estos, de intereses. O sea, en lugar de poner 200, que es este primer paguito, yo estoy diciendo que este es el depósito al fondo y estos son los intereses. Los intereses siempre van a ser la misma cantidad. Pero los depósitos al fondo esos sí van decreciendo. Para que la suma cuadre con estos pagos. Entonces estaría diciendo yo aquí, bueno, aquí pusiste 131 pesos con 61 centavos, aquí se ponen 121 con 61, aquí 111 con 61, 101 con 61 y así sucesivamente, ¿no? Hasta que el último de esos pagos es de 41, ¿no? 41.61. Y nos preguntan específicamente en el 5 cuál es el saldo de la deuda. Déjenme poner el 5 porque ese no lo había puesto aquí en la numeración. Entonces lo voy a poner aquí, digamos que aquí está el 5 y aquí siguen los puntitos hasta el 10, ¿no? En el 5 se hizo un pago de 91.61 más esos 68.39. Y me dicen, bueno, ¿cuál es el saldo únicamente en el fondo? Al periodo 5. Pues aquí hay varias opciones, ¿no? Pero la opción que nosotros estamos planteando es calcular el valor acumulado de estos paguitos utilizando que los pagos son crecientes en progresión aritmética. El primero de esos pagos es de 131 pesos con 61 centavos, que sería este. Lo estamos acumulando 5 periodos, ese es este valor acumulado, usando una tasa J que es de 5% más los incrementos, que en este caso son decrementos de 10 unidades, valor acumulado de 5 pagos, tasa del 5% menos 5 sobre la tasa J. Y esto me dice que el saldo es de 6,222.1087. Más o menos algún decimal porque aquí trunqué decimales. ¿Sí? Entonces me regreso a mi problema. Mi problema me decía, bueno, calcula esto usando tu fórmula, la fórmula que ya escribiste aquí, la que puse en rojito. Y la otra dice, bueno, usa la tabla de fondo de amortización asociada. Entonces, para la tabla de fondo de amortización asociada es, pues la vamos a construir y buscar el saldo. Me voy aquí a Excel y buscamos donde tenemos nuestras tablitas de fondo de amortización. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Déjenme copio los títulos.
Entonces nuestro problema tiene 10 periodos. Entonces vamos a completar la tablita hasta el 10. ¿Sí? Y vamos a rellenar todo lo demás, utilizando los datos de nuestro ejercicio. Ahora, este ejercicio en específico, nosotros teníamos el pago total. De hecho, los puedo poner así, ¿no? El pago total era de 200 y cada pago iba haciéndose 10 unidades más pequeño. Yo calculé la deuda, o sea, calculé el interés pagado como 1139.81, ¿verdad? 1139.81, que es la deuda por la tasa de interés, que es una cantidad fija, que son 6%. Y esto me dice que cada periodo se pagan 68 unidades de interés. Le voy a poner un poquito más de decimales para que se vea que este es más o menos el dato que tengo en mi bloc de notas. Ahora, ¿el depósito qué sería? Pues el pago menos los intereses. Y aquí tenemos nuestros depósitos comenzando en 131.61 y terminando en 41.61. Y ahora sí, lo que me dice el ejercicio es, con base en esa información, nosotros vamos a calcular el interés del fondo. ¿Sí? El interés del fondo, pues inicialmente no hay nada, solamente lo que se deposita. Para el siguiente periodo a esta se le aplica una tasa del 5% y el fondo crece como lo que tenías, más los intereses, más el depósito realizado. Y ya con estas voy haciendo mi tablita. Aquí al final de mis cuentas, yo debo llegar a una cantidad que sea la deuda. Bueno, como aquí yo, aquí redondeé un poquito los intereses, pues me sale ligeramente distinto, ¿no? Es 1139.81 y aquí me salió 1139.82. O sea, hay un error por el redondeo de 1 centavo que tampoco es grave. Pero en específico, nuestro problema lo que nos pidió fue encontrar esa cantidad en el quinto periodo. Y me dicen, bueno, en el quinto periodo, en el fondo habría 622.11 pesos, que debe de coincidir con lo que yo puse aquí. Bueno, aquí puse 622.1087, que serían los .11 pesos, ¿no? Entonces yo puedo usar, como siempre, puedo a lo mejor ajustarlo a alguna de las formulitas, porque este es un tipo de problema que en la formulita, digamos, sí se puede ocupar. O bien, pues podemos plantear nuestro problema, nuestra hoja en Excel y en base a esa determinar cuál es el saldo. Aquí yo les puse solamente una parte de la tabla, ¿no? Acá está toda la tablita completa, que para que veamos que si ya juntamos el dinero. Y aquí solo hasta la cantidad que nos pidieron, que son los 622.11. Ahora, el ejercicio está bien, ¿no? Bueno, las fórmulas también. A lo mejor esto está un poquito engorroso la forma en que lo escribí, porque pues podremos haber partido únicamente de algo de este estilo, ¿no? Que si los pagos eran crecientes en alguna progresión aritmética, entonces el saldo se podría ver de esta forma. Pero bueno, yo ya lo escribí diferente en esta formulita de acá y de todas maneras se obtiene el mismo valor. Sí, y ahí pues estamos resolviendo también un problema de
fondo de amortización, pero cuando los pagos son en progresión aritmética. Y ahora, bueno, ¿hasta ahí alguna duda? Ahora, bueno, voy a repetir la misma idea, pero cuando los pagos son en progresión geométrica. Entonces, mi idea es, voy a poner acá mi dibujo, ¿no? Cuando nosotros tenemos pagos en progresión geométrica, pues es un monto R o R1. Y para el siguiente periodo es el monto que tenías, pero que crece a una cierta tasa, digamos aquí K. Y luego para el siguiente, lo que tenías en el anterior, que era esa R por 1 más K, y luego por el crecimiento de nuevo, 1 más K al cuadrado, y así hasta R1, 1 más K a la N menos 1. Y si yo calculo el valor presente de todos estos pagos, pues tendría una anualidad creciente en progresión geométrica. Aquí abajo, esto que escribí en gris, les estoy diciendo pues cómo se vería esa anualidad. Se vería como el monto del paguito por 1 menos 1 más la tasa K. La tasa K aquí es la constante de crecimiento de los pagos. Sobre 1 más J, que es nuestra tasa de interés del fondo de amortización. A la N, el número de pagos sobre J menos K. Donde aquí en específico estaría yo haciendo el caso J distinto de K. Si J igual a K, pues nosotros tenemos algo menos interesante, pero lo podemos poner aquí abajito. Si yo me fijo en el caso J igual a K, pues lo que pasa es que mi valor presente, de aquí arriba, se convierte en R1B más R1, aquí sería 1 más K, que sería 1 más J. Por 1 más J a la menos 2, pues sería R1B y así hasta R1B, lo cual es equivalente a R1B por N, el número de pagos. O sea, sí tenemos una expresión para cuando J es igual a K, pero este caso como que no es interesante y no es normalmente lo que estudiamos. Lo específico para que no vaya a haber el problema de que por pura casualidad la J es igual a la K y alguien quiere sustituir en la fórmula y le quede algo indeterminado, ¿no? Profe, Sí. la K en este caso es como si fuera la Q, la tasa que crece. Es la tasa de crecimiento de los pagos. Ajá. Ok, gracias. Bueno, entonces, asumiendo que J es distinto de K, cuando yo pongo este valor presente, acá solamente lo estoy sustituyendo así como está. Guiándome en la fórmula, voy a subir bastante en esta fórmula de aquí, ¿no? De que si quieres conocer el monto de la deuda va a ser la suma del valor presente de todos los pagos totales entre este factor. Bueno, aquí estoy diciendo que si no conocemos la deuda, esto va a ser el pago inicial, el R1, el valor presente de esos pagos. Estoy usando esta formulita de acá y sobre ese factor 1 más I menos J, la anualidad en N, J. Y tengo esta expresión. Eso solo si no nos dan el monto de la deuda. Si nos dan el monto de la deuda, esta expresión no se utiliza y a lo que voy es la que sí nos serviría o la que sí nos interesa. Es la de el saldo en el fondo. Entonces, ¿cuál es el saldo luego de realizar T de depósitos? Bueno, pues usando esta misma formulita,
Aquí está para n pagos. Si yo digo que en lugar de n solo se hicieron t, pues tendré esta expresión, ¿no? Es el paguito R1 por 1 más el incremento sobre 1 más j a la t, j menos k por 1 más j a la t, ¿sí? Esto sería el valor presente de mis pagos realizados, que es la progresión aritmética, pero como aquí yo no le he restado los intereses, se los estoy restando acá. Estos son los intereses de la deuda acumulados también al periodo T. Vean que, lo voy a bajar ahorita de nuevo, es que vean que en esta parte superior, aquí yo sí resté los intereses, ¿no? Como acá no los estoy restando en la fórmula, porque si los resto no me queda una progresión geométrica, los estoy restando al final. La parte del dinero que se va a el pago de intereses de la deuda. Y me queda esta formulita. Y vamos a hacerlo en un ejemplo con numeritos para que quede más claro. En mi ejemplo con numeritos dice, para cubrir una deuda se hacen pagos totales, o sea, interés más el depósito al fondo de 120, 126 y cada pago subsecuente se incrementa una tasa anual del 5%. ¿Sí? Entonces aquí me están diciendo que la tasa de crecimiento de los pagos, la CAM, es del 5%, nos están dando el plazo, son 20 años, nos están dando el monto del primer paguito que es 120. Dice, tomando en cuenta como tasa anual del prestamista, es decir, la tasa de interés y 7% y la tasa del fondo anual 4%, nos piden determinar 3 cosas, ¿sí? Aquí los paguitos van de esta forma, ¿no? El primero es 120, el que sigue 120 por 1.05, 120 por 1.05 al cuadrado y así hasta 120 por 1.05 a la 9. Y a esto, nuevamente les recuerdo que hay que restarle los intereses de la deuda. Bueno, para poder restar los intereses de la deuda, yo tengo que comenzar por calcular el monto de la deuda. Entonces digo, a ver cómo me queda el monto de la deuda. Bueno, aquí estoy así sustituyendo directamente en nuestra formulita de arriba. Es el primer pago, que es 120, por 1 menos, aquí es la tasa de incremento, que nos da este 1.05. La tasa del fondo, que es 4%, el número de periodos, que son 20, sobre la diferencia entre la tasa J y la tasa K, que es 4 y 5. Esto me da el valor presente de todos los pagos totales realizados. Sobre 1 más, aquí tengo mi tasa de interés. Esto es el interés del prestamista, menos la tasa J, que es la del fondo, por una anualidad que hace 20 pagos a una tasa del 4%. Y hacemos esta cuentita con numeritos. Es ahí ya con la calculadora. Nos dice la deuda que se tiene y que se está cubriendo con esos 20 depósitos crecientes en progresión geométrica es de 1.798,7 centavos. Ahora, nos pregunta aquí, calcule el saldo usando la fórmula. Ese sería el segundo inciso. Entonces yo digo, bueno, usando la fórmula, ¿qué fórmula voy a aplicar? Mi progresión aritmética, pero aquí tengo los pagos totales. Es de nuevo el primer pago, 120 por la progresión aritmética, 5%, 4%, 6 periodos, entre la diferencia de las tasas, la tasa de interés y la tasa de crecimiento, y todo esto acumulado al sexto periodo. Esto me da lo que
es el valor acumulado de los pagos totales realizados. Pero de cada pago se tiene que descontar una cierta cantidad de dinero para cubrir los intereses de la deuda. Entonces eso es lo que tengo de este lado. Tengo una tasa de interés del 7% de la deuda. Se pidieron 1,798,7 centavos. Es el valor acumulado de esos 6 pagos de intereses utilizando una tasa del 4%. ¿Sí? Entonces aquí estoy quitando lo de los intereses y me dice, bueno, ya después de todo este relajo, tú tienes que en el sexto periodo se tiene un saldo de 62,46. Bueno, vamos a hacerlo en Excel, este mismo problema, y llegar a esa cuentita. ¿Sí? Entonces, voy a copiar esta tabla nada más para los títulos. Y pego mi nueva tablita acá. Voy a borrar esto, ¿no? No lo ocupamos. Y ahora me dice que esta tabla que yo quiero construir tiene 20 pagos. Entonces tengo 20 pagos. Voy a completar esta tablita. Sabemos cómo van los pagos. En este caso me dicen el primer pago total es de 120 y los que siguen son 5% más grandes que el anterior. Es decir, el que sigue es de 126 y luego 132,30 y así sucesivamente van creciendo todos nuestros pagos totales. Ahora aquí el interés. Esta recuerden que es una constante salvo que el ejercicio dijera otra cosa. El interés es esto, mi tasa del 7% de interés por el monto que se pidió prestado. Entonces, 7% de interés y 1,798,07. Y me dicen que el interés se están pagando 125 pesos cada periodo para cubrir nuestra deuda. Lo voy a poner así. Y aquí vamos a ver un detallito. El pago menos los intereses me da el depósito. ¿Y aquí qué pasa? Esto no lo habíamos tenido ningún otro problema. Y aquí sí pasa algo, ¿no? Me dicen, ¿sabes qué? Que en realidad el pago que estás haciendo no es suficiente para cubrir los intereses de la deuda, ¿sí? Entonces aquí realmente estarías debiendo 5 pesos con 86 centavos. Vamos a asumir que este dinero, estos 5,86 que no se están pagando o que se están penando de ver, estos se le deben al fondo de amortización. Es decir, la persona sí saca pide prestado ahora al fondo de amortización, o sea, en lugar de guardar, pide prestado para poder cubrir el total de los intereses. O sea, este es un compromiso que no vas a dejar de cumplir, ¿sí? Entonces aquí quedaste a deber. Bueno, los intereses de fondo no hay nada y el fondo al inicio pues es una cantidad negativa. Lo cual, bueno, pues en general esto no es bueno, ¿no? Porque quiere decir que en lugar de guardar, solo fuiste a otra fuente a pedir prestado. Pero bueno, ya tenemos así el problema. Puedo poner aquí todos los depósitos. Es el único depósito que tiene problema. O sea, de ahí en fuera los demás sí son positivos. Y entonces a nosotros, ¿qué nos va a pasar? Bueno, aquí pedías dinero del fondo. Se te aplicaba tu tasa del fondo, que era del 4%. Y dices, pues tengo lo que debía, en este caso, más los intereses de lo que debía, más lo que pude depositar. Y tengo un fondo que está en números negativos, pero esto no quiere decir que sea malo, ¿sí?
Simplemente la persona a lo mejor pues no tuvo la solvencia suficiente para cubrir esos primeros depósitos. Pero después de un cierto periodo de tiempo ya empieza a abonar. Vean que aquí pues pidió prestado y luego acá pues no solo de lo que pidió prestado con sus intereses ya debe más dinero, pero después comienza a hacer pagos más considerables y a partir de ahí crece, crece el fondo, ¿no? O sea, crece el fondo, ya estás tú metiendo dinero al fondo y al final si juntas el dinero que tú querías juntar. Sí, en general, bueno, en general los problemas no son así. Casi siempre pones al menos un pago inicial, o sea, al menos normalmente se pondría que cubra el interés pagado, ¿no? Pero bueno, para términos matemáticos, las cuentas son correctas, ¿no? Asumir que solo tenía 120 pesos, en lugar de pediste prestado al fondo de amortización y pagaste tus intereses y pues a donde comienzas a tener una deuda, pero después un ahorro es en el fondo de amortización. Al final se llega a la cantidad que teníamos establecida como deuda, pero nuestro ejercicio en específico nos decía, pues dime el saldo en el sexto periodo. Entonces yo aquí me voy a mi tablita y digo cuál es el saldo en el sexto periodo. Es esta cantidad de aquí. Son 62.46 pesos. Este es el dato que nos pidieron. ¿Sí? Este 62.46 y que además coincide con esta cuentita de acá, ¿no? Y vean que yo quería juntar 1798.07 junto a 1798.08. O sea, aquí de nuevo hay un error de 1 centavo porque yo este interés pues está un poquito truncado de que aquí yo no le puse ya más decimales a la deuda. Sin embargo, como es un error de 1 centavo y no lo consideramos grave, lo dejamos así. Y tenemos nuestra correspondiente tablita de amortización. A ver, ¿hasta hay alguna duda con ese problemita? ¿No? Bueno, aquí entonces la idea de esto era que viéramos que en el fondo de amortización, pues nuevamente podemos tener que los pagos varíen. Aquí los puse crecientes con lo que es común, ¿no? Que es la progresión aritmética y la geométrica, pero pues a lo mejor alguien nos podría dar alguna otra regla de cómo es el esquema de pagos y pues una vez calculando la deuda o los intereses, en realidad todas las tablas de fondo de amortización son iguales, ¿no? O sea, se construyen de la misma forma, solo hay que tener los datos suficientes para poder hacer esta construcción. A ver, hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta? ¿No? Profe, ¿cuál podría ser un ejemplo de eso? O sea, un ejemplo real. En la realidad, los pagos, siempre, de los pagos crecientes, ¿verdad? Sí, de esos, por favor. Sí, supongo, casi siempre nosotros tenemos que los pagos cambian cada año. No es ninguno de estos ejemplos, pero en la realidad supongan que ustedes sacan el crédito para comprar un automóvil, dan un enganche y van al banco o a la institución financiera que les va a dar el crédito. Si sacan un automóvil, digamos, a 3 años, el primer año les ponen una mensualidad, porque se pagan por pagos mensuales o quincenales. Una mensualidad fija el primer año y el segundo año normalmente es una mensualidad más grande que en el primero.
Y esa suele crecer en progresión geométrica. Es decir, los pagos te dicen, pues este año son los pagos de 1000 cada mes. Bueno, estoy inventando, ¿no? Y el próximo año son de 1100 cada mes. Y si te quedas otro periodo, pues son de 1121 y así. Nada más que el problema, bueno, ahí como lo estoy mencionando, que sería lo que obtenemos en términos reales, los pagos sí crecen en progresión geométrica, pero no crecen cada periodo, que en este caso sería el mes, sino cambian durante cada año, pero pues es una modificación exactamente de lo mismo. Lo mismo si ustedes compran una casa, la tasa de interés suele ser fija a lo largo de todo el plazo de la casa, pero los pagos que les ponen comienzan igual con pagos de un monto chiquito y cada año se van incrementando los pagos. En las tasas en las casas, perdón, es común que se incrementen entre el 3 y el 5% los pagos cada año, de nuevo durante todo lo que dure el plazo de la deuda. Entonces, como pagos crecientes, aplique, pero estaremos de acuerdo que así como lo estoy diciendo, pues sería una modificación de lo que tenemos aquí, porque aquí yo estoy diciendo que cada periodo los correspondientes paguitos cambian, mientras que en la realidad lo cambian cada año, o sea, se hacen 12 pagos fijos y luego el 13º cambia y se vuelven a hacer otros 12 y entonces el 25º cambia y así sucesivamente. Eso sería más o menos el problema en el cual eso se pudiera aplicar. Hay un detalle con los pagos que son crecientes, que uno ya debería de tener, digamos, como una cultura de ahorro bastante trabajada, porque te estás forzando cada periodo a ahorrar más, ¿sí? Es como ese video que hay por ahí en internet que te dice que empiezas ahorrando 10 pesos y que al final del año vas a tener 4,000, 8,000, no sé cuánto, ¿no? Porque te dice así como que, pues sácala tu quincena o sácala tu día de hoy 10 pesos y mañana le puedes sacar 11 pesos o 12 pesos, ¿no? Y el que sigue, digamos 11 pesos. Y el que sigue, pues como ya pudiste vivir sin 10 pesos menos y luego sin 11 pesos menos, vas a poder vivir sin 12 pesos menos y así sucesivamente. Y pues la idea, digamos, en términos de palabras, pues suena muy bonita, pero ya en términos reales, pues a lo mejor ustedes intentenlo hacer y en algún punto ya estarías sacando demasiado dinero de tus ingresos. Y si no tienes un ingreso alto, pues no, o sea, si alguien dice, bueno, yo trabajo y gano, no sé, gano 400 pesos al día y comienza guardando 10 pesos, no lo siente, 20 pesos no lo siente, ¿no? Pero en el momento en que tenga que guardar 200 pesos o 300 pesos, pues claro que lo va a sentir, porque ella es casi la totalidad de lo que gana. Entonces, los pagos crecientes pues tienen que crecer a una tasa chiquita y en un plazo muy largo, porque en un plazo muy corto sí meterían en problemas a quien está ahorrando. Porque si tienes mucha liquidez, ¿para qué pediste prestado? Digo, eso sería el otro extremo, ¿no? Si uno tiene liquidez y siempre puedes estar sacando lo que quieras, no tiene sentido que hayas pedido prestado porque pues, solo estás solo terminas pagando el intereses a otra persona. Pero más o menos es la idea. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, en teoría nosotros con esto terminamos el material que corresponde a nuestro primer tema, que es el tema de fondo de amortización, o bueno, amortización,
porque es fondo y fondo de amortización. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es que no vamos a dar clases el jueves y el día viernes vamos a resolver dudas y a resolver algunos ejercicios de los que les he dejado, que ahorita voy a poner otros más y igual les pongo una lista de otros 4 o 5 ejercicios que serían para el día viernes para quien quiera participar. ¿Sí? Entonces, nosotros el jueves no nos vemos. El viernes resolvemos ejercicios y dudas y ya podríamos hacer nuestro correspondiente examen el día martes, ¿no? El martes yo creo que es tiempo suficiente, es una semana para que se preparen psicológicamente y académicamente hablando, para la próxima semana hacer el primer parcial. Nuestro primer parcial del curso pueden utilizar las herramientas que hemos visto, o sea, pueden usar Excel, pueden usar las fórmulas, pueden sacar las notas, si así lo requieren. Sí, mande. Una duda, si tengo la calculadora, ¿puedo poner, por ejemplo, qué teclas ocupo para el cálculo o cómo le podría ¿Tienes hacer? la Texas o qué Sí, tienes? sí, Sí, la PA2 Plus. sí lo puedes poner, para que yo cheque bueno, o sea, metí este dato y ya, Sí, sí, sin está bien. problema. Gracias. Bueno, pueden usar la herramienta que se tenga, ya sea manita, ¿no? Con la calculadora o con Excel, depende del ejercicio. Lo que sí, pues es bien importante que ya para términos de un examen yo califico que se justifique la respuesta. O sea, no puede venir un número, ¿no? Tiene que venir un procedimiento de qué es lo que hice. Incluso si ponen una tablita, pues tendrían que decir así: de este número lo calculé de esta forma, ¿no? Estoy calculando el interés de esta forma, el depósito de esta forma y por tanto me salió esta tabla, ¿no? Algo que justifique todos sus resultados, ¿sí? Pero sería para el próximo martes. Nuestro examen, pues yo diría que son para resolverse en 1 hora, pero tendrían las 2 horas de clase para el correspondiente examen. Y ahorita pues yo dejaría otros ejercicios y el día viernes otros ejercicios para que los hagan a más tardar el jueves, ¿sí? Y el día viernes ya en clase nosotros estaríamos resolviendo esos ejercicios, ¿sí? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Comentario? Miss, yo tengo una pregunta. Uh-huh. Los ejercicios que se revisan el viernes, o sea,